Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. El día de hoy mis compañeros Sebastián Cabrejos, Hugo Chuquisuta, Fernando Casallo y quien les habla, Viviana Ríos Plata, les hablaremos sobre el barroco. Introducción. El barroco. Periodo cultural que abarcó desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. Se difundió por toda Europa y América Latina, así como otras regiones colonizadas por los europeos. Contraste. Contrastó con el Renacimiento, por expresar una sensibilidad pesimista, desengañada, crítica y compleja. Literatura y arte. Representan una época inquietante desde el punto de vista psicológico, cultural y social, además de político y económico. El origen del nombre barroco. A lo largo de los años se le dio distintas definiciones al nombre barroco, pero terminó siendo considerado como la negación de lo clásico. El barroco cambió radicalmente el modo de hacer arte y de pensar la cultura como tal. Contexto histórico. Número 1. El conflicto religioso en Europa. Reforma protestante. Número 2. La contrarreforma. Número 3. La creación del Estado absolutista en la Francia de Luis XIV. Número 4. La decadencia política de España y Portugal. Número 5. Los estados pontificios. Y número 6. La Francia ostentó la hegemonía durante el siglo XVII y el siglo XVIII. Literatura del barroco. Los autores barrocos trataron temáticas como el sueño, la desesperanza, la mentira y el pesimismo, y se despegaron del Renacimiento, que trató temas relacionados con el amor y la belleza. Se caracterizaron por ser recargados y utilizar recursos poéticos o literarios, como metáforas, elipsis o adjetivación, que buscaban despertar una emoción en el lector. La literatura barroco española fue importantísima, ya que abarcó parte del siglo de oro español, con representantes como Francisco de Quevedo y Tirso de Molina. Géneros literarios. Novela. Surgió la posibilidad de la sátira y la burla, que empleaba un lenguaje altisonante, figuras retóricas y alusiones mitológicas. La novela picaresca tuvo su auge en este periodo. Poesía. Hubo dos corrientes principales: el culturalismo, preocupado en la estética del lenguaje y no tanto en su mensaje, y el conceptismo, centrado en el vínculo entre palabras y conceptos. Teatro. Alcanzó en el barroco uno de sus puntos más altos, con comedias satíricas y autosacramentales. Características. Recursos literarios abundantes, mayor complejidad, toques estéticos y cultos. Exageración, abuso de los recursos literarios y de la adjetivación. Visión pesimista de la vida, irónica y sarcástica. Arte sobrecargado y ornamentado. Búsqueda de las emociones de los espectadores. Influencia de la religión por la agitación espiritual que realizó Lutero con su reforma protestante. Innovaciones literarias, adaptaciones. Temas del barroco. Su tono, en comparación a las obras renacentistas, era más triste, desengañado, pesimista debido a la peste, gran desigualdad entre clases sociales y hambrunas. También tocaba temas religiosos, gracias a la reforma protestante de Lutero. El barroco como movimiento artístico. Su desarrollo, un gusto por lo teatral, el despliegue escénico y la artificialidad de las situaciones. Sus manifestaciones culturales estaban destinadas a impactar los sentidos. Se inició el urbanismo como disciplina. La pintura y la escultura se fusionaron como arquitectura. Surgió la ópera. Se intensificó el interés por lo efímero de la vida como sueño, la muerte y la espiritualidad. Recurrencia a tópicos literarios del medieval. Tempus fugit, la fugacidad del tiempo y la efemeridad de la vida. Ubi sunt, reflexión de la muerte y sobre el destino que nos depara. Memento mori, recuerda que la muerte es ineludible. Homo homini lupus, aluda que un hombre es un lobo para el hombre. Militia moris, equipo
compara el amor y sus componentes con los de un conflicto bélico. Fortuna cambiante reflexiona sobre la mutualidad de la suerte. A continuación, vamos a ver las dos corrientes literarias que predominaron en la época del Barroco, empezando por el culteranismo. Su objetivo fue oscurecer la forma para dificultar su comprensión. Se caracterizó por la intensificación y la acumulación de recursos retóricos, como metáforas puras, comparaciones, alegorías, etc. Se las calificó bajo el término de culterar, término peyorativo creado por Quevedo a partir de la palabra luterano, hereje, pues se expresaban de forma difícil. Su estilo fue extravagante y su máximo representante fue Luis de Góngora. Pasando al conceptismo, su objetivo fue decir mucho en pocas palabras. Buscaba la concentración de sentidos mediante rebuscadas antítesis o contrastes, juegos de palabras, paradojas, etc. Buscaba la dificultad a través de los múltiples sentidos de las palabras cotidianas, y su máximo representante fue Francisco de Quevedo. Centrándonos más en los principales autores del periodo barroco, tenemos a 6 personajes que marcaron esta época. En primer lugar, Luis de Góngora, creador y mayor representante de la poesía culterana, en la cual predominan dos estilos, el popular de metras cortas y la poesía culterana, en la que destacan obras como Sonetos de 1582, La fábula de Polífemo y Galatea de 1621 y Soledades de 1613. Luego tenemos a Francisco de Quevedo. De sus creaciones destaca temas morales, amorosos, políticos, satíricos y burlescos. En sus obras destacadas tenemos Historia de la vida del Buscón de 1603, Sueños y discursos de 1623 y Política de Dios, Gobierno de Cristo, Tiranía de Satanás del año 1626. En tercer lugar viene Lope de Vega. Rompe con la fórmula teatral clásica, con la reducción a 3 actos, además de la transgresión de la regla de las 3 unidades, lugar, tiempo y espacio. Entre sus obras principales encontramos La hermosa Esther de 1610, La dama boba de 1613 y El perro del hortelano de 1618. A continuación tenemos a William Shakespeare, considerado uno de los autores más importantes de la literatura universal. Escribió poesía, dramas y comedias. Entre sus obras más destacadas encontramos Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth. Luego pasamos a Miguel de Cervantes, novelista español del Siglo de Oro, y es considerado uno de los autores más importantes de la lengua española, conocido por escribir El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, El gallardo español y La cueva de Salamanca. Y por último tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz. Cultivó los géneros de poesía y ensayo. Une la belleza formal con el pensamiento cristiano. Entre sus obras principales se encuentran Arcopagitica de 1644, El paraíso perdido de 1667 y Paraíso reconquistado del año 1671. Hablando un poco más de las representaciones artísticas, podemos hablar del Museo Internacional del Barroco, que conserva muchas de estas obras. Ubicado en el país de México, específicamente en Puebla de Zaragoza. Su construcción se desarrolló del año 2014 al 2016, hecho por el arquitecto Toyo Ito. Y si hablamos de arte barroco, no podemos no destacar estas dos obras de escultura: El éxtasis de Santa Teresa de Benini y La tumba del Papa León XI de Algardi. Gracias.